Lucas 7:36. En las primeras líneas que vamos a leer hay una cosa que a mí me parece extraña, ¿no? Y lo voy a leer para que ustedes, si se dan cuenta de la situación de este pasaje. Lucas 7:36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. ¿Qué de raro ven ahí? Fariseo, ¿no? Claro, eso es rarísimo. La persona que le está invitando es un fariseo. Y eran los fariseos quienes cuestionaban a Jesús. ¿Sí? En Lucas 15, lo que hemos estudiado anteriormente, nos damos cuenta que quienes criticaban a Jesús, ¿quiénes eran? Los fariseos. Entonces a mí, cuando leo este pasaje y lo veo allí, digo, pues qué raro. ¿Cómo es posible que un fariseo invite a Jesús y todavía a cenar? Y usted sabe que en esa época una invitación a casa era porque había buenas relaciones. Así era, cuando se invitaba a una casa, significaba que el fariseo no tenía nada contra Jesús y por eso lo invita, porque hay buenas relaciones. Porque recuerden que los judíos no entraban a cualquier casa y no invitaban a cualquier persona. Ellos se creían predilectos, ¿no? Ellos creían que estaban por encima de los demás. Entonces tenían todo un protocolo para invitar a su casa a una persona. Así que no es una cuestión así que usted puede leerlo a la ligera. ¿Ya? Raro que un fariseo invite a Jesús a su casa, porque los fariseos eran enemigos de Jesús. Interesante. O sea, esto me llama la atención, ¿no? Y entonces me nace la curiosidad. ¿Por qué razón este fariseo invita a Jesús a su casa? ¿No? Esa sería la explicación. ¿Por qué razón este fariseo invita a Jesús a su casa? Si los fariseos no se llevaban con Jesús, estaban en contra del mensaje de Jesús. Le voy a explicar la historia, que está en la misma Biblia, en el Evangelio. Sucede que este fariseo que invitó a Jesús a su casa, un día estaba viviendo una vida desesperada. Un día a él le llamaban el intocable. Como fariseo era anciano de iglesia. Era una autoridad eminente dentro de la iglesia, ese prestigio, que todas personas lo llamaran anciano. ¿Entienden? Era un líder espiritual. Tenía una familia y además tenía una iglesia donde él lideraba, este fariseo. Sin embargo, algo raro comenzó a pasar en su piel. De pronto le salió una especie de llaguita pequeña. Él no le hizo caso. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa llaga se fue extendiendo, hasta que se posesionó de todo su cuerpo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Lepra. Sí, este fariseo, él era Simón el leproso, que nos habla la Biblia también. Era fariseo, pero un día de esos raros, le sucedió la peor tragedia de su vida. Una enfermedad, la más mortal de esa época, se había posesionado sobre él. Pero ya mucho antes que se posesione, fue donde el sacerdote, y el sacerdote lo examinó, porque en esa época la enfermedad de la lepra era examinada por el sacerdote. El sacerdote comenzó a examinarle así cada parte de su piel y decretó que era lepra. Eso fue lo más triste de la vida de este fariseo. Lepra. Lepra significaba que él había cometido un pecado. ¿Entiendes?
y que Dios lo estaba azotando, porque se conocía como el azote de Dios. Dios lo estaba castigando por la enfermedad que estaba en su cuerpo. La junta de iglesia se reunió y expulsaron a Simón el leproso. Ahora ya no se llamaba Simón el fariseo, sino Simón el leproso. Simón el leproso perdió su familia, porque un fariseo, un leproso, era también desechado del seno familiar, desechado de la iglesia. Así eran las cosas antes. ¿Y sabes a dónde vivían los leprosos? Fuera de la ciudad. Algo terrible estaba pasando en la vida de Simón el leproso. Una enfermedad mortal, conocida como el azote de Dios, había invadido todo su cuerpo. Pasó viviendo fuera de la ciudad en los desiertos. Pero la cosa no acababa ahí. Cuando una persona como estas, leproso, iba a la ciudad para recolectar alimentos, él tenía que ir con un aviso. Él gritaba: inmundo, inmundo, inmundo. Entonces, cuando la gente escuchaba esa palabra, inmundo, 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 la gente se abría paso, porque le tenían asco. ¿Entienden? Así era, tenía que llevar ese estigma del pecado. Entonces, este líder de iglesia comenzó ahora a decir: inmundo, inmundo, inmundo. Así pregonaba su enfermedad. Así que el problema no solamente era físicamente, sino emocionalmente. Tenía un corazón lastimado, destruido, había perdido su autoridad, había perdido el liderazgo de la iglesia, había perdido su familia, y ahora tenía que vivir fuera de la ciudad. Pobre Simón. ¿O no le da pena? Pobre Simón el leproso. Qué cosa tan terrible le estaba pasando. También tenía que llevar algunas campanitas, de manera que si no escuchaban su voz con las campanitas, se escuchaba alguien: ese es un leproso, y la gente tenía que dejarlo. Muchos días y años de sufrimiento para esta persona, que un día lo tenía todo, pero de la noche a la mañana lo perdió todo. Los leprosos, si no se curaban, no podían servir en el servicio en el templo. No podían llevar o ir a escuchar la palabra. Los leprosos buscaban debajo de los templos, habían ríos o cuevas, por ahí se metían. Una vida fatal, triste, destruida. Parece que para él ya no había esperanza de vida. Pero un día en las comarcas de Jerusalén se escuchó que había un hombre llamado Jesús de Nazaret, y que él tenía poderes para salvar. Y todas esas cosas a Simón, cuando escuchaba de Jesús, le llenaban de esperanza. Oh, le dio la vista a un ciego. Y Simón escuchaba, le dio la vista a un ciego. Multiplicó los panes y los peces, y entonces le nacía la esperanza a él. ¿Será que puede tocarme a mí? ¿Será que puede sanarme? Él se hacía esas preguntas, porque hasta ahora no se había sanado a un leproso. Hasta ahora no había sido curado un hombre con este tipo de enfermedad, que era la peor de esa época. ¿Será que me toque? ¿Será que me mire? Porque todos me menosprecian, todos me marginan, todos me excluyen. Yo soy la peor cosa. Así él se quejaba de su miseria. Pobre Simón el leproso. Pero le comenzó a brillar los ojos un rayo de esperanza. ¿Será que Jesús se fije en mí? ¿Será que me sane? No se ha escuchado que se ha sanado a un hombre como yo. ¿Será que lo hará? Y un día él oyó que Jesús iba a ir a cierto lugar. Entonces le nació la esperanza: voy a ir. Y estos milagros van a suceder en la iglesia. Habrá gente que dirá: voy a ir. Y cuando escuchen la palabra van a ser tocados. Amén. Él fue. Voy a ir a ver. Y esto está descrito en Mateo. Vamos a Mateo, por favor. Un ratito. No pierdan de vista a Lucas, ¿no? Mateo 8.
Dice así la palabra del Señor en Mateo 8. Al bajar Jesús, Mateo capítulo 8, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme. Se había enterado que Jesús estaba en cierto lugar predicando la palabra. Tímidamente se va acercando hacia donde está Jesús, pero con mucho miedo, porque no se olviden, a él lo rechazaba. Él se va acercando. Era tal su situación, tan extrema, su necesidad, que no le quedaba otra salida que acercarse a Jesús. Se acerca y el texto bíblico dice que se arrodilla. Y tímidamente le dice ¿qué? No le dice sáname, sino que le dice si tú quieres. Él era consciente de su situación tan extrema. Él sabía que él era rechazado. Y le dice, si tú quieres, ¿puedes qué? Eso es tremendo, ¿no? Lo que le está diciendo. Si tú quieres. No le pide de frente, como otros decían, quiero ver. Si tú quieres, Señor. Yo soy consciente de mi bajeza. Soy consciente de que soy rechazado. Soy consciente del azote de Dios. Pero si tú quieres, puedes sanar. No le quedaba otra cosa. No podía pedir, no podía exigir. No está exigiendo, él está pidiendo. Si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedes limpiar. Él va. Y el texto bíblico dice lo siguiente, hermanos. ¿Qué dice allí? Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Hermanos, Jesús no solamente lo sanó, sino que lo tocó. Y las manos de Jesús son manos que limpian. Jesús dijo, sí quiero. Y dice la Biblia que al instante la lepra, Simón volvió a nacer. Simón ahora recobró la vida. ¿Me entiende? Ahora había recuperado lo que había perdido. Ahora él vivía. Ahora eran días de felicidad. Ese día que Simón llegó a Jesús, ese día Simón llegó a ser un hombre distinto, restaurado, completamente sano. Dice la Biblia, al instante su lepra desapareció. Así que recuerden, si usted va a Jesús, ¿qué va a pasar? Su lepra desaparecerá. Él perdonará sus pecados. Ahora ya están entendiendo por qué lo invitó. Lo invitó a la casa como agradecimiento. Pero quiero decir una cosa. Los fariseos no saben lo que es agradecer. Y aquí vamos a ver que aunque invitó a su casa, no lo invitó en forma de agradecimiento, sino ¿sabes qué? ¿En forma de qué? De pago. Él invita a su casa a Jesús en forma de qué? Y a Jesús no hay que darle en forma de pago nada, sino en forma de qué? De agradecimiento. Él lo que quiere hacer es, Jesús hizo algo conmigo, voy a mostrarle a toda la gente que yo soy bueno. Y le voy a hacer una fiestita a Jesús. ¿Me entiendes? ¿Es en forma de qué? Para ostentarse. Ridículo, ¿verdad? Pero aunque esta es una historia pasada, eso pasa también hoy en día. Cuando yo tenía que elegir a los miembros de la iglesia de junta, les voy a explicar.
que más o menos lo hacíamos entre el mes de octubre y noviembre, no de mi iglesia actual, porque esa iglesia es sana en el Evangelio, la que está en el Ecuador. Sí, estoy hablando cuando yo era pastor adventista. Se acercaba el mes de octubre, el que Dios no diezmaba, comenzaba a diezmar. Milagrosamente, ¿no? Ya entre septiembre y octubre los diezmos comenzaban a subir. Y buenas cantidades ahí que comenzaban a dar los hermanos. ¿Sí? A llegar temprano a la iglesia para que el pastor los mire. Pastor, ¿en qué le puedo servir? Sí, en esto, con mucho gusto. O sea, qué corteses y qué educados eran, que se portaban así en los postrimerías, ¿no? Y entonces, no solo eso, sino que también me invitaban como a Jesús a las fiestas. Venga, pastor, venga por aquí, yo lo quiero mucho, venga. Y fiestas ahí. Sírvase, pastor, el mejor pago para usted. Y ahí, yo solo observaba. Hubo uno que me trajo 2 gallinas. Venga, pastor, para usted 2 gallinas. Buen trato. Bueno, eso es más o menos lo que está haciendo Simón el fariseo. Él cree que el reino de los cielos se maneja de esa manera. Vamos a ver, está buena la historia. Vamos otra vez. Y que Dios nos ayude a entender el Evangelio al estilo de Jesús. Lucas capítulo 7. Yo ruego al Señor que Él nos ayude a entender el Evangelio. Porque iglesias pueden haber muchas, pero hay una sola verdad, y es la verdad del Evangelio. Modo de presionar y manipular hay muchas, pero solo hay una manera correcta de entender el Evangelio. Y la iglesia, si quiere estar en el camino correcto, tiene que andar conforme a la verdad del Evangelio. Dice así, Lucas 7:38. Uno de los fariseos invitó a Jesús a acercarse. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Jesús fue y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo que la está tocando. Es una pecadora. Por otro lado, hay otro episodio. Una mujer de la ciudad. Dice el texto, ¿qué cosa era? Pecadora. Simón, ¿qué cosa era? Fariseo. Esta mujer era pecadora. Era una mujer de mala fama, probablemente prostituta. Era una mujer pecadora. Pero era judía, era creyente, se había apartado de Dios y se había ido por los caminos de maldad. Había de verdad cometido pecado. Y un día esta mujer también pasó apuros terribles. ¿Qué hacían con las prostitutas antiguamente? Sí, esta mujer estuvo a punto de ser apedreada. La encontraron infragante en el acto de pecado. Su vida estaba prácticamente definida, la iban a lapidar. Un día Jesús también pasa por ese lugar, le quita los malos espíritus y le perdona los pecados. Jesús había salvado su vida, Jesús lo había perdonado. Y esta mujer se enteró que Jesús iba a la casa de Simón, el fariseo. Era conocido ese señor. Así que va también. Y ella, con todo su corazón, ese corazón perdonado, ese corazón que ha entendido la gracia de Dios, que ha entendido el perdón de verdad de Dios, esa mujer totalmente perdonada, Jesús va a ir allá. ¡Qué alegría! Yo lo quiero ver. Ya no tenía vergüenza porque le diga a la gente allí, porque era conocida. Jesús va a ese lugar, o la mujer va a ese lugar.
y lleva un frasco de alabastro. ¿Sabes? Otro evangelio dice que era un año de trabajo. Un año de trabajo. ¿Sabes dónde se encontraba el frasco de alabastro? En el Himalaya, en los picos más altos del mundo. Ahí hacían el nardo puro. Era carísimo. ¿Cuánto costaba? ¿Sabe Dios de dónde sacó el dinero? Sospechoso, ¿no? ¿Sabe Dios? Pero ella estaba emocionada de ver a Jesús. Estaba porque Jesús lo había perdonado. Cuando una persona entiende el perdón de Dios es distinto, no hace problemas. Solamente se alegra de que Dios ha perdonado. Ella no tenía otra cosa que alegrarse porque Dios ya había. Y no le importaba ya que el dinero, que que el otro. A él le importaba saber que Jesús era su Salvador y que estaba en ese lugar. Y se fue allá. Y cuando llega, el texto bíblico es asombroso. Dice el texto: llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Ella los secaba con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. ¡Qué acto tan maravilloso, hermano, de esta mujer! Porque es una persona que entiende el perdón. Cuando una persona entiende el perdón, no está diciendo voy a dar el 10, voy a dar el 20. No, la persona que entiende el perdón da toda su vida para el Evangelio. Ella sabía lo que era el Evangelio. Ella había experimentado la sensación que da cuando Dios te ha perdonado tus pecados. Entendía lo que era la salvación. Ella no le estaba queriendo pagar al Señor algo. Ella estaba con el corazón agradecido, ese corazón de alegría, de gratitud. Y no lloraba por desesperación, lloraba porque estaba al lado del ser que le había salvado la vida, del ser que le había perdonado. Y de gratitud le lleva ese perfume. El texto bíblico dice que lloraba. Tanto era su lágrima, porque cuando uno llora hay momentos que no es bastante. Y dice que sobre los pies de Jesús caían esas lágrimas como agua. Y ella con sus cabellos los enjuagaba. Luego partió el perfume de alabastro y perfumó los pies del Señor. Y entonces el olor que emite una persona que ha entendido el perdón es hermoso. Llegó hasta Simón. ¡Ay, qué ocurre aquí, hijo Simón! ¿Qué está pasando? Y ahí comienza a murmurar. Miren lo que dice. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre está tocando, si este hombre sabía qué tipo de mujer es la que la toca, que es pecadora. En lugar de alegrarse que una persona había llegado a los pies de Jesús, él comienza a cuestionar. ¿Qué cuestiona? Como los fariseos de Lucas 15 están cuestionando a Jesús, porque Jesús está dejando tocar. En otras palabras, la religiosidad hace que nosotros pongamos límites, barreras, fronteras a los pecadores. Eso hace la religiosidad. El verdadero cristianismo hace que las personas vengan a Jesús sin ningún impedimento. Eso es el Evangelio. ¿Me entiendes? Sin ningún impedimento hace que la gente llegue a Jesús. Y Jesús estaba allí. El Señor la estaba aceptando a esta mujer tal como es. Y esto no son palabras bonitas, es la verdad. Es lo que yo veo en el Evangelio. Pero este hombre cuestiona, juzga. En todos los evangelios yo veo un grupo que juzga el trabajo que Jesús hace, que condena el trabajo que Jesús hace. ¿Sabes cómo se llama eso? El espíritu religioso, el espíritu de suficiencia propia. Y a lo largo de mi ministerio me he encontrado con este tipo de situaciones, ¿sí? Bastante adversas. Y entonces esto está revelado en el Evangelio. Ahora, vamos a ver algo más. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí:
Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer la que le está tocando, es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo, porque Jesús leía los pensamientos, ¿no? Simón le dijo: tengo algo que decirte. Jesús decía las cosas. Vamos a ver. Adelante, maestro, le dice el fariseo, ¿no? Respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambos y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Mire, le está contando una ilustración de un hombre que había prestado dinero. ¿A uno cuánto le prestó? 500. Al otro, 50. Como los dos no podían perdonar, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué ocurrió? Perdonó a ambos. O sea, le perdonó a ambos. Esto va. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Que estos deudores eran, uno era el fariseo y el otro, ¿quién era? La mujer. Los dos eran deudores. ¿Estamos? Los dos eran deudores. Ahora, sigamos más adelante. Miren lo que dice acá. Vamos acá. Ahora, el verso 44. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreció agua para lavarme el polvo de los pies. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Aquí Jesús sí está diciendo de frente y le está diciendo las cosas que Simón estaba haciendo. Le contó una historia y luego le dijo: cuando entré en tu casa, ¿tú no me diste agua para lavarme mis pies? Ustedes saben que esa era una costumbre oriental, una forma de cortesía y de respeto a una persona, ya que usan sandalias, se usaba sandalias y el polvo se ensuciaba en los pies, era a darle una tina, ¿no? Tina, ¿no? ¿Verdad? Un lebrillo, una tina y una toalla, lavarle los pies y lavarle los pies. O mandaban a uno de sus siervos y lavaba los pies. ¿Qué había hecho Simón? Porque Simón no estaba pensando en el perdón, él estaba pensando en ostentar, ¿entiende? Él estaba pensando en, como dicen en Argentina, pavonearse, ¿eh? Hacer alarde de que es bueno, hacer alarde de que es un hombre justo, hacer alarde que quiere a Jesús, pero él no lo quiere, él se quiere así, él no quiere a Jesús. O sea, hizo un gran bonchinche, una gran fiesta, pero para él ser el anfitrión, no Jesús. ¿Entiende? Él ser el que llame la atención. Él quiere ser el centro de atención. Eso pasa con los religiosos. No entienden el evangelio y quieren ser el centro de atención. ¿Qué más dice el pasaje? Tú no me saludaste con un beso. Otra forma cortés era saludarle ¿con quién? Con un beso. Tú no me saludaste con un beso. Jesús se daba cuenta de todo lo que Simón pasaba. ¿Acaso no hay religiosos de esa naturaleza? Que se excusan o se esconden en la moralidad. Las iglesias, hermanos, están llenas de gente que se esconde en la moralidad, que se esconde en una capa de santidad. Yo les voy a decir una cosa: todos debemos considerarnos pecadores. Tire la primera piedra aquel que no es pecador. Pero en las iglesias siempre habrá gente que use las capas de la moralidad para discriminar, para marginar y excluir a personas que no son como ellos. Pero ese no es el espíritu de Jesús. El espíritu de Jesús es el espíritu del perdón, es el espíritu de la misericordia, es el espíritu de la gracia. ¿Qué más? Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de olivo,
pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasó con Simón? Simón no entendió la deuda que él tenía. ¿Entiendes? Él no entendió la deuda que tenía con Dios. Él creyó que era algo mínimo. Y entonces no hay gratitud. Cuando tú piensas que la deuda que tienes con Dios es mínima, entonces tú serás mínimo. Harás cosas para Dios mínimo. Pero cuando tú entiendes la dimensión de tu pecado y la exorbitante gracia de Dios, el perdón de Dios, tú serás como esta mujer. ¿Sabes qué? Jesús nos está llevando al Evangelio. Ese es el Evangelio del estilo de la calle. El Evangelio, si bien es cierto, es un concepto hermoso y es buena noticia, sin embargo el Evangelio debe calar en nuestros corazones para nosotros ver la justicia de Cristo tan hermosa, que esa justicia nos ha llevado al mismo cielo. Y en ese sentido no tenemos que estar buscando peros, no tenemos nosotros que poner impedimentos, sino buscar la manera de que el mensaje de Cristo pueda pasar por los aires de esta tierra, que el mensaje de Cristo llegue a los corazones de las personas, que la justicia de Cristo vaya de un extremo de la tierra hacia el otro. Pero esto lo vamos a poder visualizar cuando entendamos la dimensión de nuestro pecado y la magnitud, la grandeza del amor de Dios. Entonces, Simón el leproso no entendía el Evangelio. Él creía que sí, Jesús le ha ayudado, lo ha invitado a Jesús, pero él no creía en Jesús. No creía de dónde Jesús lo había salvado. Y entonces hacía las cosas en forma de pago. Entonces, en esta historia encuentro dos cosas. Dos personas que hacen algo por Jesús. Una la hace interesadamente y la otra la hace desinteresadamente. Una la hace por pagarle y otra la hace por gracia, por gratitud. ¿Me entienden? En el mundo hay dos clases de personas: aquellos que entienden las magnitudes del pecado, la grandeza del amor de Dios, del perdón de Dios, y hacen cosas porque es para la honra y gloria de Dios. Y habrá religiosos que hacen cosas para ser ellos las luminarias, para ser ellos los medios de atracción. Pero en la Biblia solo hay un medio de atracción y se llama Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les pareció? Esa es la palabra de Dios. Así de sencilla es la palabra de Dios. Espero que estos días ustedes hayan captado la sencillez del Evangelio. Y cuánta necesidad hay afuera de que la gente entienda esta verdad. Y cuánta necesidad hay de reformar a la iglesia cristiana de hoy en día. Y cuando hablo de la iglesia cristiana me refiero a todos esos cristianos que andan con su Biblia y que dicen abajo el pecado, fuera el pecado, arriba la santidad. Me refiero a ese tipo de religiosos que no saben nada de Cristo. Solamente van a la iglesia a pagarle a Cristo, a querer ostentar que son buenos y caritativos con el Señor. ¿No se han dado cuenta que se os metió un día alguien? Yo también he orado: Señor, por favor, bendice a los pobres. Señor, que tengan un plato que comer. ¿Sí se han dado cuenta de esa oración? Es hipócrita. Pero voy a decir por qué. Porque el Señor sí se preocupa por ellos. El Señor se preocupa por ellos. ¿Entienden? El Señor se preocupa por ellos. Él se preocupa por ellos. La Biblia es clara. Si uno de estos le falta, el Señor provee. Él hace salir su lluvia para nosotros nomás, para todo Norteamérica, para todo el mundo. Así que esa oración esa es la oración de Simón.
¿Sí? Es la oración de Simón. ¿Por qué el Señor sí los bendice? Porque si el Señor sí se acuerda de ellos. O sea, le decimos como si Él no se acordara. Acuérdate, Señor, de los pobres, si Él sí se acuerda. El que no se acuerda somos nosotros. Alguien nos inventó y eso nació en el catolicismo. Les digo, ese tipo de oración nació en el catolicismo. Pero el Evangelio nos lleva a explayarnos en temas mucho más genuinos. Y siempre la gratuidad. Siempre el Evangelio será la gratuidad. Hermanos, que Dios les ayude a entender de verdad el Evangelio. ¿Sí? Y a entender la visión, que nosotros no peleamos por territorio, por un espacio. Nuestra pelea es porque el Evangelio de Jesucristo sea conocido en el mundo entero. Y es la finalidad de cualquier iglesia del Evangelio, poner los ojos de la gente en Jesucristo. En Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga.